trabajadores. En primer lugar, bueno, agradecerles a los invitados, a la Defensoría también por la invitación, a Pablo y a todos los demás del equipo. Y bueno, la idea de la charla debate, podríamos decir, es comenzar a pensar cuáles son las condiciones de trabajo del sector tecnológico argentino, de la industria tecnológica argentina. Y en ese sentido, la idea es comenzar a abordar determinados ejes en función de la participación de los compañeros, quienes se van a presentar en breve. No me presenté, ahora que lo pienso. Mi nombre es Denise Crepti, soy becaria doctoral del Centro de Estudios Laborales, dependiente de CONICET. Investigo temáticas de tecnología y trabajo, principalmente las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y trabajadoras de la industria de videojuegos en un estudio de caso. Con lo cual esta charla me parece que es muy fructífera para que podamos seguir pensando y reflexionando acerca de estas condiciones de trabajo y de vida. Esteban. Bueno, me presento. Yo soy Esteban Sargento, soy el director del Observatorio del Trabajo Informático, pueden ver ahí, de la Asociación Gremial de Computación, que es el sindicato informático actual, digamos. Y bueno, la iniciativa del observatorio forma parte de una de las partes del trabajo que hacemos del sindicato, acá en conjunto con mi compañero. Yo soy también Macés y también junto con Esteban formo parte del Observatorio de Trabajo Informático. Así que acá estamos para charlar, para comenzar. Perfecto. Bueno, una de las primeras preguntas o de los primeros ejes que nos interesaba abordar era tratar de comprender qué es esto del trabajo informático, qué es esto del sector tecnológico en Argentina. Y en ese sentido, preguntarles también a ustedes cuál es la situación general del sector a nivel nacional y a nivel global, si quieren también muy chiquitito, para pensar esa articulación entre trabajadores, empresa y Estado, qué sucede también con esa articulación, si funciona, si no funciona, cuáles son las particularidades y matices que pudieron ver ustedes a partir del informe del observatorio. Bueno, aprovecho, comento un poco lo que dice acá Denise. Nosotros hicimos un primer informe, que es este que está acá, el informe anual 2022, donde hicimos un poco un panorama de qué es lo que está pasando en la industria informática argentina. Ahí distinguimos qué está pasando con los trabajadores, qué está pasando con las empresas y qué es lo que hace el Estado al respecto. Para simplificarlo, porque bueno, el informe lo tienen disponible, lo pueden leer en la página web. Se llama oti.ar, la página es muy fácil, buscan abajo, lo pueden descargar. Ahí un poco lo que contamos es, hoy en la Argentina tenés alrededor de 142.000 trabajadores informáticos. Es un número que sigue creciendo, es una industria que crece ininterrumpidamente. Tuvo ahora unos baches con los despidos que hubo, no obstante sigue creciendo. Ahora había habido 142.800, luego bajó 142.300, luego volvió a subir 141.900, bueno, de todas maneras sigue creciendo. Es una industria que en la Argentina en el año 2004 tuvo un régimen de promoción muy importante, que fue la ley de promoción de software, que se prorrogó en 2014 hasta 2019, y en 2020 tuvo una nueva ley, la Ley de Economía del Conocimiento. Y un poco lo que quisimos fue mostrar qué es lo que está pasando, cuántas empresas hay y demás, cuánto hay de cierto en lo que se dice, cuánto hay de mito, que la verdad es muchísimo. Un poco la idea que se suele ver es que uno, incluso llevado un poco al absurdo, ¿no? Estudiás 2-3 meses, te haces informático, ganás $10.000, y bueno, ahora tu único problema es ver cómo metés la plata por PayPal, ¿no? Digo, y no, la verdad es que pensando que hay más de 142.000 trabajadores informáticos, hago una aclaración, trabajadores informáticos de la industria informática. Si uno luego piensa en informáticos fuera de la industria informática, algunos hablan de 400.000. Como sindicato representamos solamente a los trabajadores de la industria informática, es un sindicato de actividad, no es un sindicato de oficio. Entonces, un informático que trabaja en el Banco Santander es del Banco Santander, digamos, no es, y de bancario, no sería de los trabajadores informáticos, son los que representamos. Entonces, el recorte nuestro fue ese, la actividad informática, ¿no? Empresas como
Globant, Accenture, Technisys, Mercado Libre, videojuegos. Así que eso básicamente, si querés, el panorama en Argentina. Bueno, ahora vamos a ir hablando un poco más, ¿no? De los, si querés, los problemas, esto que acabamos de decir. Hoy, si bien existe un sindicato, la Asociación Gremial de Computación, todavía no contamos con convenio colectivo de trabajo, aunque la personería gremial ya se encuentra firme. Esa es una de las, un poco hablando de los desafíos, es una de las luchas que seguimos manteniendo. Y a nivel internacional lo que hay es una gran crisis luego de las políticas monetarias, en particular la suba de tasas de la Fed, que bueno, como eran capitales de alto riesgo y demás, toda esa cuestión que tanto no sé, pero viene por ahí, que bueno, muchas empresas informáticas empezaron con recortes bastante brutales. Estamos hablando de, no sé si no fueron 250.000 trabajadores en cosa de un año. Cosa que en Argentina repercutió, pero no tanto. En ese sentido Argentina viene zafando. Por eso les decía al principio, hubo ciertos bajones, pero de 500, 600, 700.000 trabajadores, que bueno, de todas maneras se sigue recuperando porque sigue creciendo. ¿Y cuál es el número de empresas que hay en el país? Bueno, ¿Cuál es la relación en función de los trabajadores? si uno cuenta empresas sin empleados, todas son más de 11.000. Si uno cuenta empresas con al menos un empleado, son 5.700 aproximadamente. La mayoría de las empresas de las empresas informáticas son pequeñas, medianas y micro. Hay ejemplos, por ejemplo, Cafecito, la deben conocer. Sí. Esto de comprar un cafecito, pagar un cafecito. Esa empresa hasta el año pasado era un solo trabajador. Era su fundador, nadie más. O sea, como para que se den una idea, ¿no? De repente, obviamente una persona sumamente capacitada que lo podía manejar solo, ¿no? Pero bueno, hoy creo que son 2 o 3. Son 2 o 3 trabajadores, muchas veces uno. Las empresas grandes son el 3-4%. Y la relación con el Estado en materia de políticas públicas, mencionabas la Ley de Economía de Conocimiento. Digo, hay también un fomento de la industria por parte del Estado que es interesante en ese sentido. Sí, eso es algo muy importante de destacar, porque hay una cosa medio loca, de que por un lado los principales protagonistas, ¿no? Digo, Galperín, Migoya, Mercado Libre, Globant, siempre cuando hablan como si todo se tratara del mero esfuerzo individual y el ingenio propio de ellos, ¿no? Cuando la Argentina viene invirtiendo desde el año, por lo menos desde el año 2004, solo con la Ley de Promoción de Software. Nosotros, una de las cosas que distinguimos en el informe es que solamente en 5 años hubo más de 500 millones de dólares destinados en promoción, solamente por la Ley de Promoción de Software, solamente en 5 años. Y lleva ya 18 de promoción. Y eso sin mencionar la inversión pública que ha habido de capacitación, centro de formación profesional, cambios en las carreras, aparición de nuevas tecnicaturas, nuevas licenciaturas. Es decir, hay toda una inversión y un desarrollo de parte del Estado Nacional sostenido, por lo menos desde el 2004, en realidad es previo, pero bueno, en el 2004 fue la Ley de Promoción. Ahí quería agregar algo que lo interesante, o sea, nosotros cuando armamos el informe anual, lo que hicimos para estructurarlo fue justamente tomar de la Ley de Promoción del Software, los resultados finales, digamos que fue todo un trabajo acceder a esos datos, y después lo que iba a desarrollo de la Ley de Economía del Conocimiento. En lo que vimos en la Ley de Promoción del Software, pudimos evaluar que fue realmente una ley que dio de algún modo nacimiento o estructuración a la industria. Es decir, que fue un régimen virtuoso de promoción en algún punto. Pero ya hacia el final de ese régimen y sobre todo con la salida de la Ley de Economía del Conocimiento, ¿Me avisas? ahí pudimos observar algunas como desviaciones de ese fin original, que era dar nacimiento a una industria, promoverla. Claro. Y pudimos ver que ese régimen, digamos, un poco timoneado por las cámaras empresarias, tendía más que hacer un régimen de promoción, a hacer un régimen de concentración. Sobre todo tomando en cuenta lo que decía Esteban al principio, que de las 11, si son 11.000 empresas y al menos 5.000 son menos de 4 empleados, entonces claramente, y acá vemos cómo se reparten los subsidios, esto es de la Ley de Promoción del Software. Vemos que en realidad la mayoría, es decir, el 46% de los subsidios se repartió, se lo quedaron solamente 5 beneficiarios. Es decir, que
claramente los resultados de esta ley de promoción terminaron en una concentración empresaria. Entonces, eso es como un primer punto para marcar cómo estos regímenes de promoción fueron virando lentamente a diseñar o a configurar una industria concentrada, con todos los problemas que eso trae. ¿No? Nosotros lo que más nos interesa de eso son las consecuencias que tienen los trabajadores, que se sigue de la vida de un trabajador en una industria concentrada, pero también a nivel de la soberanía, a nivel estatal, todas esas cuestiones también nos interesan. Bueno, perdóname, acá pueden ver los tamaños. En micros el 62% de las empresas son micro. O sea, como decía recién, el 46% se lo llevan quienes representan al 3%. En realidad dentro del 3% solo 4%, ¿no? Claro. Me llama la atención que esta hegemonía, como podríamos decir, de las grandes empresas tecnológicas también tiene como su correlato en las grandes empresas de tecnología globales. Cómo se repite esa historia, salvando las distancias y también hablando de empresas del sur global, ¿no? Cómo se repite en este territorio. Y en ese sentido también me llama la atención como algo que comparten, digamos, tanto las empresas globales como las empresas de tecnología del sector argentino particularmente, que es el tema de la desregulación y la desconectivización que existe al interior de los trabajadores. ¿Qué sucede con la cuestión gremial? ¿Qué sucede con los sindicatos? ¿Qué pasa con ese gran cuco que son los sindicatos a veces al interior de estas empresas de tecnología? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, hay bastante... A ver, creo que se repiten un poco los mismos prejuicios que suelen existir. Y también hay poca información, ¿no? Digo, sin ir más lejos, Google, por ejemplo, tiene un sindicato, el sindicato Alphabet. Amazon tiene sindicato también. Hay empresas de videojuegos muy importantes como Blizzard, tiene sindicatos. Es decir, cada país además tiene su propia legislación laboral. Digo, en el caso de Estados Unidos son los sindicatos de empresa, en el caso de la Argentina tenemos un modelo sindical argentino que es por actividad, también por oficio, pero es sobre todo por actividad. La Argentina, en realidad, estrictamente hablando, tiene sindicatos del año 92. Lo que pasa es que no obtuvo la personalidad gremial hasta el año 2020, ¿no? Así que en realidad 2018 luego se confirmó en 2020. Pero es una lucha porque también se da esta paradoja, ¿no? De que las empresas tecnológicas son a su vez, al menos los principales CEOs de las empresas tecnológicas, son al mismo tiempo la vanguardia de la lucha contra la organización sindical. Y de hecho son al mismo tiempo quienes buscan promover en realidad un retroceso total, porque las propuestas son, por ejemplo, en el caso de Amazon, es hasta casi peor que en la época del Fordismo. Digo, ahí no sé cuánto se siguió, cuánto conocen, pero Amazon tiene un régimen sumamente, casi directamente dictatorial en sus talleres, que ha llevado a que, bueno, a la sindicalización en muchos de ellos. Pero quiero decir, por ejemplo, en el caso de Galperín, para dar un ejemplo concreto, su modelo era el modelo de la legislación que proponía Bolsonaro, ¿no? Y volver prácticamente al trabajo a destajo, sin horario, con lo que llamaban intermitente. Es decir, es una de las cosas más paradójicas que tengo que mencionar. Ahí también, digamos, otro dato en este sentido es que, digamos, la narrativa de la industria informática, es decir, lo que se dice, lo que se difunde de qué es, cómo funciona la industria informática, mucho más que en otros sectores fue diseñada y hegemonizada por las cámaras empresarias. Es decir, el Estado se quedó sin narrativa, pese a que, como pudimos ver cuando analizamos el informe, que es una industria que nació totalmente impulsada por el Estado, más allá de que cuestionamos algunos de esos métodos de promoción o algunos resultados, pero efectivamente, tanto lo que decía Esteban, tanto por la plata que efectivamente el Estado puso en concreto, como así por todos los profesionales, que son la base y la esencia de la industria, mucho más que en otras industrias, porque en esta industria no se necesitan grandes fábricas, ni maquinaria, ni nada, basta con personas que sepan programar una computadora y conexión a internet. Entonces, mucho más que en otras industrias o sectores productivos, la narrativa, es decir, lo que pasa, qué es lo que se dice de la industria, fue configurada por las cámaras empresarias, no por el Estado y mucho menos por los trabajadores. Entonces,
de eso, además de las políticas concretas que se llevaron a cabo, creemos que se desprende, digamos, toda esta configuración y esta metodología que hay sobre cómo funciona la industria y que en realidad beneficia a los empresarios, pero en el sentido a un grupo pequeño de empresarios muy concentrados y transnacionalizados. Y eso es lo que vemos como más problemático. Por un lado, ese régimen vulnera los derechos de los trabajadores, pero también vulnera al Estado, digamos, a la nación, ¿no? A los intereses estratégicos que puede tener un país sobre una industria como la tecnológica. Claro. En ese sentido pensaba en la vulneración de derechos también y en la construcción de narrativas que vos mencionabas del sector empresario, como también la figura del ser emprendedor, del ser jefe de sí mismo, tiene un meollo también en estos discursos, que termina muchas veces por terminar aceptando condiciones de trabajo como si fuese el elixir del futuro del trabajo informático, y cuando empezamos a buscar un poquito más encontramos que esas condiciones responden a estos mitos, como algo que mencionabas vos de los salarios, por ejemplo. Vas a cobrar en dólares, puedes entrar a la industria con un curso de 3 meses, digo, todas estas cuestiones que si uno empieza a escarbar y ver un poquito más, comienzan a caerse por su propio peso. Sí, de hecho, una cosa que a nosotros nos llamó la atención, hace poquito salió una encuesta de CISARMI y OpenCube, son los dos, es una comunidad informática conocida, y si bien ellos utilizan una metodología de encuesta, nosotros en nuestro informe, acá se ve un poco una síntesis del informe, hago la salvedad de que el salario mediano es del agosto, pero si lo actualizan por inflación, de todos modos podrán ver que no es un salario, ni siquiera es un salario de entrada básico de convenio de cualquier otro trabajo industrial, ¿no? Muchísimo más alto el de cualquier trabajo industrial, no el informático, ¿no? No, y incluso esta encuesta que hace esta comunidad informática mostraba que un porcentaje altísimo de trabajadores ni siquiera discute sus salarios. No, un porcentaje muy pequeño había tenido aumentos entre el 50 y el 92%, eso decía la encuesta, la pueden buscar, y otro porcentaje altísimo ni siquiera había tenido aumentos. Bueno, esto obviamente en parte es producto también de la inexistencia de un sindicato. Si vos tenés convenios colectivos, si vos tenés discusiones permanentes en paritarias, no tendrías ese problema, que hoy lo podés ver reflejado incluso en las encuestas que hacen las propias comunidades, pero no solamente en las encuestas, en los datos que hicimos nosotros, que nosotros los datos los obtuvimos de la FIP y del CIPA, y elaboramos ese número que hoy de todas maneras es parecido si uno lo ajusta por inflación, que básicamente el salario mediano, que es el salario que está en el medio, está por debajo del piso salarial, por ejemplo, del convenio bancario. Así que ese sector del que se suele hablar existe, también estuvo en los medios con el Monotech, ¿no? Esta gente que cobran en dólares. Estamos hablando de un sector minoritario, mayoritariamente se trata de profesionales que ya están desde hace muchos años, son seniors, con experiencia, con idiomas, con conexiones, digamos, en general también son gente de un sector específico. Bueno, esa gente sí tiene este tema, pero bueno, ese es un problema que en todo caso se resolverá por la vía del Monotech, pero no es de ninguna manera la mayoría de la industria. La mayoría de la industria pasa por esta situación con además algunos agravantes, como ser el hecho de no tener horas extras pagas, o que sea una cosa totalmente al arbitrio de cada empresa. Ahí hago dos comentarios sumando a lo que dice Esteban. De hecho, no solo está mencionada la encuesta de CISARMI, que es, nada, como toda encuesta, tiene sus problemas a nivel de datos, ¿no? Pero en el informe que publica, el informe mensual que publica el CEP, que es el Centro de Estudios de la Producción del Ministerio de Economía, que es muy detallado y es con datos oficiales, el salario informático viene cayendo hace por lo menos 2 años. Es uno de los pocos salarios, si bien todos los salarios digamos, vienen perdiendo poder adquisitivo, de algún modo casi todos los salarios ganan un poco la inflación en la proyección anual. El salario informático es el único que viene decayendo sistemáticamente sin levantarse, o sea, cada vez cae más el salario. Y después otro dato en lo que decías al principio de los emprendedores y demás, otra paradoja y otro ejemplo de cómo esta industria se fue configurando
de la acción o a pedir de las cámaras empresarias o de algunas empresas concentradas, es que hace unos años estos jugadores de la industria promovían el trabajo como monotributo o el freelance, el famoso freelance, ¿no? Como un modo también de evitar la sindicalización, de pagar menos salario, más. Y ahora es el gran problema que tiene la industria y con la cual están en permanente conflicto y queja pidiéndole soluciones al Estado. Que en realidad lo que propone es criminalizar al trabajador. Es decir, eso que ellos proponían como una solución ahora se les vuelve en contra. Porque los monotributistas que están haciendo están trabajando para afuera, cobrando en dólares. Y ya ¿cómo van a trabajar con estos salarios de miseria si pueden trabajar afuera, por más que después sea muy complicado cobrar y haya que caer en vericuetos? Pero digamos, otro ejemplo de cómo en un momento impulsaron eso, se les dio bola y se le vino en contra, digamos. Como que también lo que mueve a estas cámaras empresariales, el problema es fundamentalmente eso, es como si hubiera un sentido estratégico mínimo de sentido nacional o comunitario, pero es el lucro más codicioso, digamos, y nada más, muy poca visión de futuro. Y en ese sentido, un poco volviendo también a la experiencia de la Asociación Gremial de Computación, de la que forman parte del observatorio, ¿cómo pudieron sistematizar estas problemáticas, ¿no? ¿Qué objetivos se plantearon a partir del informe, a partir de la participación en el sindicato? ¿Qué estado de situación también veían en relación a la necesidad de construir estos espacios en los cuales haya sistematización de información también? Porque esto que mencionabas yo también lo veo desde el lado académico, ¿no? No hay datos fehacientes acerca del sector, los salarios también son un tema tabú generalizado en el cual una persona que está, un informático que está trabajando acá y vos estás trabajando ahí, cobran exactamente distinto, por ahí ingresaron el mismo día, entonces también... Claro, es que eso es lo que pasa cuando no tenés... regulación. Claro, cuando no tenés un convenio colectivo, eso es una de las cosas que pasan. Si no tenés los escalafones, no tenés los roles, las categorías, tampoco tenés discusión paritaria permanente, ¿cómo termina siendo eso? Es la famosa negociación individual. Claro. Termina en estas disparidades que mencionabas. Te contesto lo anterior que decías. Nosotros fuimos haciendo un trabajo de búsqueda a lo largo de varios meses. Fue un trabajo que encaró el sindicato como sindicato. Lo terminamos encabezando en particular Ramiro y yo, pero es un trabajo que hizo el sindicato en general, donde fuimos recabando información. De hecho, esto que yo les mostraba antes, a ver si funciona, esto es algo que encontramos en su momento en una página de datos abiertos, que luego la bajaron, porque hay un reclamo de que viola el secreto fiscal, cosa que no es cierta, pero bueno, está en la Corte Suprema ahora, así que ahora esta información no se puede acceder. Otra de la información que encontramos, esto que mostramos ahí de los 42.000 millones en subsidios, esa es una información con la Ley de Economía del Conocimiento. Eso pudimos acceder luego de varios pedidos de informes, donde nos dijeron cuál es el monto en un determinado periodo, pero no nos quisieron informar cómo se distribuyó. Antes pudimos saber cómo se distribuyó, que es lo que mostrábamos antes, pero solo en un periodo de 5 años. Ahora sabemos que fueron 42.000 millones en unos 2 años y medio por ahí, pero no sabemos a quién le fue. Sospechamos que la distribución es similar al 2014 y 2019 porque las empresas son básicamente las mismas. Pero bueno, fuimos haciendo eso, luego obviamente información oficial. Todos esos números que figuran son todos oficiales. Lo pueden ver en el informe si luego lo buscan. Siempre nos basamos, como mencionaba él, en el CEP 21, que son datos de desarrollo productivo, actualmente dependiente del Ministerio de Economía, AFIP. Eso es AFIP. Bueno, la Argentina Programa es una investigación que hizo ahí una persona particular, pero que también tomó datos oficiales. Así fuimos de a poco recabando información y quisimos un poquito desmitificar esto, porque todos los días nos encontrábamos con que, bueno, ingresar por 2 meses de trabajo, 2 meses de curso, y luego una vez en un momento apareció un curso de 2 semanas, siempre algo más insólito y disparatado, y siempre eran, bueno, 200.000 de ingresos, 300.000, 400.000, 500.000, siempre así, dijimos, bueno, tratemos de poner un poquito de orden
de mostrar los datos más fehacientes que podamos encontrar, que por eso buscamos los datos oficiales de la FIP. Están estas encuestas que dijimos antes, como la de CISARMI, pero la verdad, como son encuestas, tienen sus grandes limitaciones. Los números que suelen circular vienen de encuestas que hacen las cámaras empresarias, en particular la CESI, que también grandes problemas metodológicos. Hay un año que son 200 empresas, otro año son 500, otro año son 120, entonces uno dice, ¿qué estamos comparando? Entonces dijimos, bueno, por lo menos utilicemos los datos de la FIP, que aunque pueda ser que algún error se pueda cometer, porque quizás ahí haya cosas que luego no van a salarios o lo que sea, nos pareció que era más fiel utilizar datos de la FIP y hacer una estimación que utilizar una encuesta, porque estos son datos de base de datos de todas las empresas. Lo que hicimos fue un trabajo pormenorizado, en buena medida lo encabezó Ramiro, de ir empresa por empresa de la Cámara, cuál es el código en el que están inscritos e ir a ese código y cuál es el salario real según la FIP y el CIPA. Eso es lo que hicimos. Y bueno, y después hicimos un trabajo de análisis y también usamos los datos oficiales de qué hizo el Estado y bueno, la situación de los trabajadores, que por eso para nosotros fue significativa la encuesta de CISARMI reciente, porque en buena medida confirmaba lo que nosotros dijimos por otros medios, no por el lado de la encuesta, pero básicamente lo mismo plantean. E incluso en la distribución de género también coincidimos en cuáles son la cantidad de trabajadores hombres y mujeres, así que dijimos, bueno, evidentemente vamos por buen camino con estos números. Ahí un complemento también de las motivaciones. La primera, que como sindicato, el sindicato necesitaba, además como sindicato nuevo y siendo una industria nueva, esa herramienta, digamos. O sea, era muy difícil para el sindicato elaborar una política de protección de los derechos de los trabajadores informáticos o plantear un desarrollo gremial sin contar con los datos, principalmente los del salario, ¿no? Esa fue, creo que, la punta de lanza, la primera necesidad de clarificar eso, que a la vez era lo más difícil porque justamente al no haber negociación colectiva no había cómo elaborar esa escala. Y por otro lado, también otro objetivo quizás más a largo plazo o más secundario, no en términos de importancia, pero sí de inmediatez, era también la necesidad de a esta configuración de la industria, a esta narrativa monocorde o unívoca de las industrias, sumar la voz de los trabajadores a través del sindicato, que es una herramienta que los representa. Entonces el informe era un poco identificar eso y también plantear la necesidad de que tiene que sumarse este actor tan fundamental en la industria, que son la voz de los trabajadores, que no es, además, más que en otras industrias, y en esta se llama la ley, digamos, la industria del conocimiento. Bueno, ¿quién porta ese conocimiento? ¿Las computadoras? No. Claro. Justo, o sea, en todas las industrias son clave los trabajadores, sin duda alguna, pero en esta hasta los empresarios dicen que es el elemento principal. Entonces, ¿cómo no va a estar la voz de los trabajadores del sector del trabajo en la industria, discutiendo las políticas de la industria informática? Lo hizo que también era un objetivo concreto del informe. Y el observatorio, en términos de experiencia de construcción, digamos, colectiva para sistematizar todos estos datos, ¿por quiénes está conformado? Porque tiene una conformación reciente. Tenemos una conformación reciente, sí. Yo lo dirijo y él es el subdirector, digamos. Y bueno, tenemos un equipo de trabajo, diseñadores, y bueno, y después los propios compañeros que van nutriéndonos de información. El sindicato tiene un equipo de gestión digital que nos ayuda y ahora estamos viendo de hacer una herramienta para poder agarrar esos datos de las bases de datos y hacerlo más rápido los cálculos. Bueno, tenemos un equipo de comunicación que se encarga permanentemente de las redes sociales y demás. Y bueno, en general el sindicato, la comisión directiva está muy activa nosotros hicimos dos presentaciones, hicimos una nacional en el CCK y una en la Universidad de La Plata, y vamos a hacer una en las provincias. Bueno, en ese sentido también está involucrada la Secretaría de Organización, es decir, forma parte del trabajo del sindicato, pero bueno, concretamente el equipo de trabajo somos un grupo más reducido que hacemos el trabajo más de ir leyendo los informes, ir haciendo informes propios, ir elaborando. Todas estas placas, por ejemplo, las hizo un diseñador, y bueno, todas esas cosas. Somos básicamente esos. No somos tantos, pero trabajamos permanentemente y después firmamos convenios, digamos, a partir del surgimiento del observatorio firmamos convenios, o sea, si bien es reciente ya hemos firmado algunos y está como
esa perspectiva, de ir asociándose con otros observatorios afines para poder intercambiar datos y nada, mejorar el trabajo. Bien. Y mencionaban la cuestión de género también, que es otra de las grandes problemáticas de la industria y que todavía se sigue acarreando con el correr de los años, si bien ha habido ciertas mejoras en la concientización y en algunas cuestiones al respecto, todavía el número entre varones y mujeres, hablando en términos binarios, sigue siendo todavía un problema y una brecha muy grande. ¿Cómo trabajaron ese dato en el informe? El caso de la industria informática en ese tema es muy paradójico, porque los primeros informáticos, en general, ¿no? El trabajo informático era muy mayoritariamente de mujeres. O sea, si uno se fija quiénes eran los primeros programadores, pero digo como rol, ¿no? No lo digo en términos de género. Los primeros programadores eran mujeres. No es que, digamos, porque eran mujeres, eran programadores, era mayoritariamente un trabajo femenino. Y luego, con el paso de los años, la verdad hubo varias razones por las cuales, no soy especialista en ese tema, pero hubo varios temas por los cuales fue dejando de ser mayoritariamente femenino y se fue masculinizando. Hoy, de hecho, es un trabajo muy masculinizado, que es algo así como, según nuestros números, es algo así como 70-30. Hay otros datos que hablan de 60-40, pero bueno, la verdad es que uno cuando se fija en general hay un concepto, cuando vos ves, hace poco fue el FLISOL, vas a los distintos FLISOL, ves las imágenes, son mayoritariamente varones, cuando vos te fijas en el mundo del gaming, mayoritariamente varones, el mundo de los programadores en general, mayoritariamente varones, los SEO, mayoritariamente varones. En general se ha ido masculinizando muchísimo, siendo, nada, yo rescato esta paradoja de que de hecho, si ustedes se fijan, los primeros que formaron parte de la creación de Clementina, la computadora que estaba en el Instituto del Cálculo de la UBA, eran todas mujeres. Así que nada, es un caso bastante paradójico lo de las mujeres en informática. Ahora hay mucha más conciencia sobre ese tema. En el informe no fue uno de los temas en los que nos detuvimos, pero porque el informe se trató más bien de, como te decía antes Ramiro, de los salarios. Así que no nos metimos tanto en ese tema, pero es uno de los temas más importantes. No, sobre este tema le dijo todo este tema. Pensaba un poco volviendo a... Perdóname, no, sí, hago una mención. Sí. Una de las cosas que hizo el sindicato en ese sentido, cuando hubo unos cursos de formación que estuvieron a cargo del sindicato, una de las medidas que tomó el gremio fue, de todos los que se anotaron, destinar la mayor parte de los cupos a mujeres. Un poco una de las formas que tuvo el gremio para ayudar a que exista más participación femenina fue, de todos los cupos, el 65% se lo destinó a mujeres y el resto a varones. Una de las medidas que tomó el sindicato para promover la participación femenina. No me quería olvidar de eso. Sí, eso igual a veces en las carreras universitarias, en la formación ya se ve como ese perfil mucho más masculinizante del oficio. Pero creo que a poco está cambiando un poco. Sí, creo que también tiene que ver con las trayectorias, ¿no?, personales de cada uno de los trabajadores en términos de ya la apropiación tecnológica en las infancias es desigual, de hecho se replica en las instancias formativas, digo, el acceso a carreras de tecnología, lo que decían del mundo del gaming también se replica esta cuestión de la disparidad y la brecha digital de género, y ni hablar cuando queremos llegar al mercado de trabajo, y si escarbamos un poquito más y seguimos más adelante, las posiciones de poder, que sucede con los cargos directivos también y jerárquicos, a los que las mujeres, muchas veces mujeres y disidencias, tienen un poco obturado el camino en ese sentido. Y un poquito ya para ir concluyendo y cerrando, pensaba en los desafíos, ¿no?, en lo que queda por seguir pensando, por seguir reflexionando y también accionando. Y en ese sentido les quería preguntar qué esta situación hacían también a futuro en materia del observatorio del sindicato, y si es posible pensar una paritaria informática en el corto o largo plazo en Argentina. La verdad que en términos, llamémosle legales, el sindicato ya está perfectamente capacitado para discutir en una mesa convencional y arrancar las paritarias. Ahí la verdad,
Lo que resta es una decisión política para llevar adelante lo que hay que llevar adelante, sencillamente. Como con todo actor nuevo en una industria donde existen ciertos intereses muy marcados de que no exista sindicato, digamos, la verdad que es un sector muy reacio, no los trabajadores, me refiero a los principales actores de las cámaras empresarias que tienen un gran poder de lobby, que la verdad está muy en contra con que existe un sindicato. Es muy paradójico porque por un lado se dice que debería haber convenios modernos, pero después no se quiere armar uno en 2023, entonces es una cosa, se quieren convenios modernos pero luego prefieren un estado de cosas que se asemeja más al siglo XIX. Bueno, pero ahí lo que falta en realidad es una decisión política, sinceramente. El sindicato hace todo, todos los días, por lograr la mesa, la que llamaba la mesa convencional. Si querías agregar algo. Yo agregar que la discusión del convenio, la firma del convenio no va a ser solo establecer una escala salarial que es fundamental, sino también establecer las obligaciones, la carrera profesional, es decir, que cuando uno empieza a trabajar sepa que si quiere puede estudiar tanto, puede desarrollar tal tarea y ascender o no, y hasta ahora es a pura discreción, digamos, del empleador. Entonces, y también pasa esto, ¿no? En la industria, muchos derechos adquiridos y generalizados son pasados como beneficios. Algunos directamente suprimidos o no existen y algunos otros son pasados como beneficios. Entonces, es muy importante, digamos, para el sindicato firmar el convenio no va a ser solo un beneficio para los trabajadores, obviamente, sino que va a representar un poco un ordenamiento de la industria. Digamos, representaría no solo sumar a la voz de los trabajadores, sino que realmente un ordenamiento general de la industria. Y me parece que también, creo, ya algunas pequeñas muestras se ven, digamos, de la acción del sindicato, es que al menos en algunas instancias oficiales, estatales y públicas ya se ha dejado de mencionar, de llamar talentos a los trabajadores, digamos, entonces esos eufemismos que borran la condición de trabajador y por ende, nada, todos los derechos. Me parece que la acción política del sindicato augura, hay algunas muestras, pero creo que se viene una industria un poco más, amén de la firma del convenio, que digamos, sin duda va a representar ese salto, pero me parece que se viene una industria un poco más ordenada, un poco más al menos en ese sentido, ¿no? Creo que el Estado ya, a partir del informe, sí, de muchas otras cosas y de la acción de varios actores, creo que ha ido encarrilando un poco más su política. Excelente, sí, creo que también la disputa está en ese sentido, ¿no? En pensar en lo simbólico también, esto que decías vos de dejar de nombrar a los trabajadores como talentos o como recursos humanos, también tiene que ver en la idea de construcción de una organización colectiva y que también sea representativa, porque también sucede eso cuando hablas mismo con los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? ¿Qué es lo que me representa? ¿Qué es lo que me interpela en ese sentido? Así que... Bueno, ahí el sindicato trabaja mucho con el tema de la identidad informática, o sea, como es una identidad en construcción y es una tarea construir o participar en la construcción de esa identidad. Es fundamental para la creación, digamos, para la conformación del gremio, eso, construir o tallar en la conformación de esa identidad. Exacto. Sí, y tratar de también pivotear un poco esa fragmentación, no tanto, bueno, sí, salarial, de nombre, digamos, de roles, de puestos, que se dan por parte de las cámaras empresarias, que muchas veces lo que hacen es obturar ese debate en función de justamente eso, ¿no? Tratar de pelear por más derechos laborales en la industria, por tener condiciones dignas, hablando del trabajador y la trabajadora, ¿qué más podemos decir de eso? Así que esperamos que sea ese llamado pronto para empezar a negociar y a mejorar las condiciones. Y también creo que hay un aspecto que excede a los trabajadores exclusivamente en relación de dependencia, que es un poco la discusión, porque vos decías los desafíos. Bueno, la discusión de qué informática queremos en la Argentina. Un poco la conclusión a la que el sindicato quiere apuntar es, bueno, tenemos que tener una discusión más a fondo de cuál debería ser la política pública del Estado
tanto hacia sus trabajadores como hacia sus empresas, y el Estado en términos a largo plazo, ¿no? Como se suele decir, en términos estratégicos. Si solamente vamos a dedicarnos a exenciones tributarias por un lado, además falta de problemas, digamos, esta falta de regulaciones laborales, después hablamos de la necesidad de la exportación, de la creación de valor y demás. Bueno, hay que empezar un poco lo que decía antes Ramiro, es más bien, no es solamente una cuestión sectorial, sino que se trata de un ordenamiento general de una industria. Siempre lo vemos así. Que tratamos de aportar en ese debate. El humilde aporte que hace el gremio es eso, en ese sentido. Las actividades del observatorio las pueden chequear en la página, ¿no? Claro, sí, estamos en... La página es oti.ar, Observatorio del Trabajo Informático, OTI, y bueno, en nuestras redes, Observatorio TI, creo que es en Instagram, OTI en Twitter, y bueno, AGC, que es el sindicato, tenemos un newsletter además, se pueden enterar de todo ahí, y ahí van a ver las próximas actividades. Vamos a hacer, el informe van a ser periódicos, seguramente semestrales y anuales, y bueno, vamos a tratar siempre de mantener números nuevos y plantear nuevas discusiones en los próximos informes. La intención es ir abordando los distintos problemas, como estos que mencionábamos antes, cuestiones incluso de soberanía o cuestiones también del gaming. La idea es, quizás en un futuro planteemos algo sobre inteligencia artificial. Está ahí conformándose una comisión en el gremio para hablar de ese tema, así que bueno, esa es un poco la tarea que nos dimos. Bueno, por mi parte, concluimos. Les agradezco muchísimo a Ramiro, a Esteban. Muchas gracias a vos, muchas gracias a la Defensoría por el lugar. Muchísimas gracias a la Defensoría por la invitación. Y bueno, ya de las redes los pueden seguir por ahí. Les agradecemos la presencia a cada uno de todos y feliz día nuevamente. Gracias.